Drama pastelero, mi clienta era señora Calamidades. Soy empleada en una pastelería. No es muy grande, está ubicada en una zona residencial, así que no vendemos mucho. Mi jefe tiene este negocio sin saber la profesión. Le pagaron una deuda con esta pastelería y le dijeron que era muy rentable, pero como él no es pastelero, me contrató junto con otra muchacha que es mi auxiliar. Él solo viene a recoger el dinero del producido diario o a veces semanal en vista de las pocas ventas. Siempre me reclama porque las ventas no suben, pero la verdad no sé qué más hacer. No sé cómo atraer más clientes. Un día llegó una clienta, pidió una porción de pastel con agua. Yo le serví y me quedé junto al mostrador esperando si se le ofrecía algo. Pero tan pronto ella comió el primer bocado, se puso a llorar. Yo le pregunté si podía ayudarle en algo. Me dijo que estaba pasando una situación personal muy difícil, que fue a comer pastel a ver si con eso lograba sentirse un poco mejor, pero que no era así. Yo le acerqué unas servilletas para que se limpiara las lágrimas y ella se puso a hablar conmigo. Me contó que estaba pasando una terrible decepción amorosa, que su esposo la había engañado con una amiga de ella y lo peor es que los encontró en su propia casa. Yo me quedé fría ante esta situación y me senté junto a ella. Traté de ofrecerle consuelo y básicamente escucharla, porque a veces cuando uno está así solo necesita desahogarse con alguien. Pero obviamente entendía que ese dolor que ella tenía no desaparecería fácilmente. Se quedó casi toda la tarde allí en la pastelería, dándome todo con lujo de detalles, y mientras se comió 3 porciones de diferentes sabores de pastel. Yo me sentí bien porque de alguna forma siento que logré ayudarla y de todas maneras por lo menos vendí esas porciones porque no llegó nadie más a comprar. Al día siguiente llegó otra vez la cliente, llorando de nuevo. Pidió pastel y agua y me invitó a sentarme. Hasta me dijo que me invitaba un juguito de botella de los que vendíamos. Como no tenía nada que hacer, me senté a escucharla otra vez. La historia con su esposo cada vez era más turbia. Ella se enteraba de más y más cosas que el tipo había hecho. Entonces se sentía cada vez más lastimada y no tenía con quién hablar. Me dijo que tenía 2 niños y que ella sentía que en su casa no podía ni llorar porque no quería lastimarlos más, que sin duda ellos ya estaban sufriendo por la separación como para verla sufrir a ella también. Entonces no tenía a dónde ir y por eso había entrado ahí la primera vez y nunca se imaginó que encontraría a una amiga que le escuchara y le aconsejara. Yo me sentí un poco rara. La verdad no me esperaba que la señora me contara tantas cosas confidenciales. Mejor dicho, yo no le contaría esas cosas a nadie, pero ella no tenía reparos en decirme muy detalladamente todo. Al final de la charla me dijo que llevaría un pastel para alegrar a sus hijos. Así pasaron los días. La clienta deprimida llegaba cada tarde a contarme todas sus penas y les confieso que al principio la escuché con empatía, pero a medida que iban pasando los días me sentía muy cargada por todas las cosas dramáticas y a veces hasta trágicas que me contaba. Sin embargo, trataba de seguir dándole consuelo y apoyo en sus momentos de dolor. Además, no les niego que también me alegraba que ella siempre me compraba, porque el jefe ya había dicho que si no vendíamos suficiente cerraría el negocio y me quedaría sin trabajo. Pero como las compras de la clienta eran tan constantes, empezaron a marcar un buen índice de crecimiento en las ventas y mi jefe estaba contento. Incluso me dijo que no importaba qué estaba haciendo para vender más, pero que no dejara de hacerlo, ya que de eso dependía mi trabajo y de que él recuperara el dinero que invirtió en ese negocio. La clienta siguió viniendo casi a diario y empecé a notar cómo era señora Calamidades, porque todos los días le pasaba algo malo. Después de la separación, que se enteró que el marido no solo la engañaba amorosamente, sino económicamente. Estaba lleno de deudas. Entonces, a la hora de repartir bienes, el abogado le informó que lo que le correspondía era la mitad de las deudas, porque no tenían ningún capital. Y claramente ella se sentía en la ruina, porque ahora además le tocaba pagar deudas que el marido se había echado encima, sin saber él en qué se había gastado ese dinero. Después la echaron del trabajo. Como la separación la tenía tan mal emocionalmente, ella faltaba mucho a trabajar y estaba distraída. Entonces, después de 3 llamados de atención, la despidieron. Ahí yo pensé, no.
Si estando trabajando se la pasaba aquí, no me imagino ahora que la despidieron. No querrá irse nunca. La situación para mí se fue volviendo cada vez más agobiante. La verdad es que ella era tóxica y me llenaba de su toxicidad. Y yo me veía obligada a escucharla, porque siempre me compraba. Pero todo empezó a empeorar porque mi jefe mandó a hacer una publicidad y las ventas empezaron a mejorar. Ya llegaba más gente a comprar y llamaban a cotizar. Yo tenía que hacer batidos, hornear, decorar, hacer las cotizaciones, atender la vitrina, pero yo no podía dejar de hacer mi trabajo solo por estar escuchándole a ella sus penas. Yo le decía que ahora no podía escucharla porque la pastelería estaba llena de gente y a ella no le importaba. Hablaba más duro, aunque la gente escuchara todo, con tal de que yo siguiera escuchándola, según ella. Porque la verdad es que yo no le ponía cuidado. ¿Cómo? Si estaba tan atareada. Pero me daba pesar. No quería ser grosera con ella. Por eso intenté decirle muchas veces y de la mejor manera posible que volviera otro día o en otro momento o que bajara la voz, que los clientes se incomodaban, que si no le daba pena que todos escucharan. Porque en verdad a veces contaba unas cosas demasiado personales y ella no entendía. Era muy terca y egocéntrica. Creía que todo en la vida se trataba de ella, como si los demás no existiéramos ni tuviéramos problemas. Además, es de esas personas que para cada solución tiene un problema, y eso es muy agotador. A veces hasta pienso que sería por eso que el marido la dejó, y por eso le pasan tantas cosas malas. Pero un día no me aguanté más. Le dije con rabia que ya me tenía cansada con sus tragedias, que yo era pastelera y no psicóloga, que sentía mucho todo lo que le pasaba, pero que no era mi problema, que además teníamos un par de meses de conocernos y ella creía que éramos confidentes de toda la vida, que no solo me cansaba a mí, sino a toda la gente que venía a comprar. De verdad, al principio la escuché de buena onda, después porque me compraba, pero ya después solo porque ella me obligaba, y ya se podrán imaginar el escándalo que me hizo. Hasta me amenazó con contarle a mi jefe que la había tratado mal y otro poco de cosas. Yo le dije que bueno, que le dijera a él todo lo que quisiera, pero que se fuera. Ahí después de hacer el show, se quedó mirándome horrible y se fue. Afortunadamente nunca más volvió. Y en verdad me he puesto a pensar que en nuestra profesión, con clientes así como señora Calamidades, a veces más que pasteleros nos toca ser psicólogos.